Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark en MP3. Bien amigos, otro día en su programa favorito, El Plato del Platón. Como siempre nos acompaña nuestra queridísima amiga Paola. Bien Pau, ¿cuál es nuestro tema en el que vamos a filosofar hoy? Hoy vamos a comer bastante bien. ¿Qué dice sobre poner sobre la mesa el lenguaje de la filosofía? Oh, es un tema bastante interesante para hablar. Si del lenguaje se habla, es un tema muy debatido, debido a que es vital y dependiendo de cómo lo usemos, podemos interpretar el mundo de una manera diferente. Eso es cierto, puesto que todos sabemos la importancia del lenguaje en la vida cotidiana y que el lenguaje está en todas partes. Sin embargo, este día hablaremos sobre el lenguaje en la filosofía. ¿Me puedes decir qué es la filosofía del lenguaje? Con mucho gusto, mi queridísima amiga. La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y la referencia. Por supuesto, pero antes de comenzar a indagar más en este precioso tema, cada uno trajo a dos invitados. Yo le doy la bienvenida a Lisette y a Camila. Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, igual yo. Esperemos sea un ambiente interesante. Por mi parte, yo le doy la bienvenida a Deina y Monse. Muchas gracias. Es la primera vez que me invitan por aquí, pero es grandioso estar por estos lugares porque somos compas. Creo que Monse ha estado aquí varias veces. En efecto, es bueno estar otra vez aquí. Bueno pues, querida Pau, ¿con qué temas quieres empezar? Empezaremos hablando desde la perspectiva del origen del lenguaje. Seguro ya les está sonando a qué me refiero cuando hablo de la obra Cratilo. Sí me suena, pero me gustaría saber si nuestros invitados la conocen. Deina, ¿qué sabes de esto? Es divertido que lo preguntes. Crátilo es la primera obra de la historia sobre el lenguaje. El autor de nuestra historia es nuestro querido Platón. Siento que podríamos estar haciendo una secta de Platón con este podcast. Es que Platón es nuestro pan de cada día. Nací por mi madre, moriré por Platón. Por mi parte, según tengo entendido, esta obra es una de las principales que los historiadores y filósofos consideran para investigar sobre el origen del lenguaje. De hecho, es bastante interesante porque muestra un debate entre Sócrates, Hermógenes y Crátilo. Y es que nos ponemos a pensar la capacidad de los hombres para designar y conocer las cosas. Parece ser que nuestros invitados ya están entrando en ambiente. Tienes razón, y lo interesante de esta discusión es quiénes están de acuerdo con la postura de cada personaje en esta obra. Ok, vamos a iniciar con este debate llamado... ¿Cómo quieres que se llame este debate? Me parece adecuado llamarlo la filosofía del lenguaje es una esencia o surge por convicción. Suena mamastrófico. Ok, vamos a empezar. Liz, dinos, ¿el lenguaje es una esencia o surge por convicción? Quisiera apoyar con la postura de Hermógenes. Su postura procedió de Demócrito y Aristóteles y estoy de acuerdo en su postura de que las palabras surgen por convicción. Me gustaría preguntar, si me permiten, ¿por qué crees que es así? Estamos con un lenguaje común y existen diversos factores que me dan a entender que el lenguaje no es natural, como la homonimia. ¿Podrías explicarnos qué es la homonimia? Ya sabes, para que la gente que nos escucha pueda saberlo. Claro, la homonimia se refiere a cuando hay diversas cosas que reciben el mismo nombre. No manches, como cuando nos referimos al ayudante del chef, pero también a la pendeja de Monse. Ya vas a empezar con tus estupideces. Ya vas a empezar a ofenderme. Perdóname por la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave. Bueno, pues error no hay. Iba a decir el ejemplo de que nos referíamos a nuestro rostro y algo costoso como algo caro. Pero pues este ejemplo sí argumenta que el lenguaje no es natural.
Pues entiendo que estén de acuerdo, pero no sé por qué siento que debería apostar por el lenguaje natural que explica Crátilo, que procede de Pitágoras y Epicuro. Crátilo habla de que el lenguaje es natural y que el lenguaje debería de contener la esencia de las cosas, muy al contrario de la postura de Hermógenes. Pero no chingues, ¿cómo las palabras van a tener una esencia? Ya paguen a la Camila. Definitivamente tienen una esencia. O sea, es que no podemos decir que un caballo tiene la esencia de un perro. Pero quizás un burro sí. I'm just saying. Debe ser el mismo burro para creer que el caballo y el burro tienen la misma esencia. Y te chingaron. Oigan, pero a todo esto de la esencia, ¿creen que toda la palabra tiene toda la esencia a la que nos referimos? Definitivamente no. Aquí sostengo mi postura porque las palabras no tienen la misma esencia. ¿De dónde le ves la misma esencia al ayudante del chef que con Monse si volvemos a hablar de la palabra pendejo? Ok, ya basta del bullying hacia mí. Es un ejemplo. Se te quiere, bro. Regresando a lo de la esencia, Regresamos con la esencia después de los comerciales. Dejemos un tiempo a nuestros grandes amigos para tomar agua o tomar un descanso y regresamos. Se vayan. Tengo tanta hambre que comería cualquier cosa. ¿Hambre? Yo recuerdo el hambre. Antes la tenía todo el tiempo. ¿Y qué hiciste con eso? Me comí un yogur magia, hermano, y ahora me la paso entre las olas. ¿Me das uno, por favor? Todo tuyo, amiguito. Yogur magia para los sobrevivientes. Y regresamos a su podcast favorito, El Plato del Platón. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí, Dana iba a hablar sobre la esencia. claro, lo que quería decir es que en Crátilo vemos la postura donde él mismo menciona que los humanos no tenemos esa capacidad para reflejar la esencia. O sea, ¿qué nos diferencia a los dioses de nosotros, los simples humanos mortales? No sé. ¿Que quizás los dioses están más mamadotes que nosotros? De hecho, ese es un buen punto. Altas ganas de estar igual de mamadote que un dios. Ya empezaron a antojar. O sea, sí, pero la diferencia aquí es que el lenguaje de los dioses es diferente al de los humanos. Los dioses pueden tener un lenguaje en el que se extrae la esencia y los humanos usamos un lenguaje cotidiano en el que olvidamos esta esencia. O sea, estas palabras en un inicio tenían la esencia, pero se han deformado. No sé qué piensan, pero ¿se preguntan entonces cuál es el origen de las palabras? Si Dana dice que se ha deformado, ¿entonces no entraría también el punto de vista de Hermógenes? De que el lenguaje es hecho por el hombre y por lo tanto se puede nombrar cualquier cosa como queramos, sí. Punto a favor mío y de mi compa el Hermógenes. Pero entonces podría decirse que hay errores en ambos pensamientos. Definitivamente cada postura de los filósofos a lo largo de la historia va a ser diferente. Pero Camila, ¿cuál crees que sea el error del pensamiento de Hermógenes y de Lisette? Pienso que el error en el pensamiento de Hermógenes es que no sirve para el aprendizaje. El lenguaje tiene como función ayudar en el aprendizaje, pero como Hermógenes dice que el lenguaje es pura convicción y que el humano puede manipularla a su gusto, creo que se está contraponiendo. ¿Por qué crees que se está contraponiendo? Es fácil, porque el que los humanos estemos manipulando a nuestro gusto el lenguaje podría hacer que haya un lenguaje común bueno, donde se entienda. Pero si de verdad estamos llamando, por ejemplo, un auto, decimos que es un ratón, entonces estará causando confusión y en vez de aprender, solo se aleja la comunicación. También creo que es necesario que haya una esencia. De hecho, hace poco investigué un poco de las personas políglotas
y en ella mencionaron sobre un experimento en el que a un sujeto le pidieron aprender un idioma ya establecido y otro idioma creado. El sujeto aprendió más fácil el idioma ya establecido, mientras que el otro idioma le costó demasiado trabajo. ¿Me estás diciendo que mi dios Hermógenes estaba equivocado? Tu dios, Hermógenes, sí tiene alta idea del lenguaje, pero hay huecos en su postura. Ahora, Monse, ¿cuál crees que sea el error de la postura de Crátilo y de Lis? La postura de Crátilo podría ser acertada acerca de que las palabras tienen una esencia y podríamos acertar de que es natural. Justo me hace pensar sobre el ejemplo de Camila. Aprender un idioma creado por pura convicción no favorece el aprendizaje, mientras que el otro sí, y bien sabemos que cada idioma se desprende de otras ramas. Entonces estas ramas podrían llegar a ser este lenguaje natural. Sin embargo, el origen de la postura de Crátilo es tan, ¿cómo decirlo?, vacío. No hay respuesta al por qué es un lenguaje natural o de dónde vino la esencia. Y tampoco podemos llegar a confiar que los dioses nos dieron la esencia como para que nosotros la deformáramos. Entonces, también mi apuesta hacia la postura de Crátilo me hizo quedar como clown. No pasa nada, oiga, aquí somos el circo entero. Tomemos otro tiempo de comerciales. Vale, regresamos en un momento. Hola gamer, juguemos League of Legends. ¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos cómo se juega? Regresamos para tener la última ronda acerca de este tema. Hablemos ahora sobre ¿cuál es el significado del significado? La respuesta a esta pregunta no es tan obvia. Toda una parte de la filosofía del lenguaje intenta encontrar una respuesta. En general, ha habido 6 diferentes maneras de intentar explicar qué es el significado lingüístico. Cada una ha sido asociada a su propio cuerpo literario. Creo que estamos de acuerdo todos al decir que el lenguaje son representaciones mentales de nuestras ideas. De hecho, me gustaría citar a Ludwig Wittgenstein, quien decía: los límites de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Bastante profundo, bastante poético. Pero fuera de broma, es una frase bastante cierta. Nosotros ya sabemos a qué se refiere esa frase, pero Monse, ¿podrías explicarnos a qué se refería? La frase se refiere a que de acuerdo a los límites de mi conocimiento son mis límites para hablar. No podemos hablar o opinar acerca de algún tema que no conozcamos. Simplemente nuestro argumento no podría llegar a ser correcto. Es como si me pusiera a hablar de que el riñón se llama pulmón. O que el burro es igual al caballo. Ya entendí que fui tonta al decir que el burro y el caballo podían tener la misma esencia. Ya suéltenme. Ni Judas fue tan traicionero como ustedes lanzando indirectas. Bueno, pero es por esto mismo que existieron varios conflictos en el mundo, ya que estos son malinterpretaciones del lenguaje. Y en esta es en donde se encuentra la importancia de la filosofía del lenguaje. Y bueno, también de la filosofía en general. Es bastante serio porque las personas no se saben expresar, resultado de que los grandes líderes no tienen la suficiente capacidad de pensar y resolver conflictos de manera pacífica, siendo la violencia la primera y lamentablemente única opción. La filosofía del lenguaje también se apega a la realidad. El hombre está imposibilitado a saber qué es lo real. No tenemos una prueba que nos diga que vivimos en una simulación. Ya que están hablando de eso, me recuerda lo que dijo un youtuber llamado Esquizofrenia Natural, en un video donde hablaba sobre el marketing, ya que gracias a esto me doy cuenta de lo increíblemente manipulable que es la realidad por las grandes empresas. Dando un ejemplo rápido sería el de Santa Claus y la Coca-Cola. ¿Pero qué tiene que ver Santa Claus y Coca-Cola? No entiendo. Todos en épocas navideñas podemos ver la publicidad con esta temática. Hay cientos de empresas que utilizan a Santa Claus en los anuncios. Pero la manipulación de la figura de Santa Claus como la conocemos hoy en día con Coca-Cola es simplemente impresionante. Si indagamos más sobre el tema, la creencia de Santa Claus es diferente a la que se nos pinta ahora por la manipulación que se les tuvo a esta. Bueno, pues se nos acabó el tiempo.
Como siempre, vamos a concluir un poco del tema que se abordó. Podemos rescatar que la filosofía del lenguaje ha sufrido de diversas alteraciones de su concepto y ha logrado trascender como una de las ramas más importantes de esta área de estudios actualmente. Estoy de acuerdo contigo. Mucha de la importancia radica en ser comprendido, que ese don humano no se pierda entre el sinsentido que toma como herramienta el exceso teórico de sentido. Debemos seguir desarrollando y puliendo ese dote que da cabida a nuevas discusiones, que debatan sobre los descubrimientos hechos en el quehacer filosófico. Y me gustaría destacar que la investigación de la filosofía en general y la filosofía del lenguaje en particular se ha centrado en la estructura permanente y verdadera de sus objetivos de estudio, y por lo tanto, como aquella que puede prescindir de cualquier contexto e historiosidad. De hecho, la razón de ser de la filosofía ha sido precisamente la de encontrar los elementos de la realidad para poder decir lo que sea real y lo que no, siendo que esta misma a lo largo de de los años de investigación, para el hombre se le ha hecho imposible saber lo que es la realidad. Por lo que yo interpreto que nosotros somos la misma realidad, aunque actualmente sea una realidad heteropatriarcal. Y creo que esto también da origen al lenguaje inclusivo, ya que, como mencionaron anteriormente mis compañeras, el uso general del lenguaje consiste en transponer nuestros discursos mentales en verbales, y los jóvenes de ahora tienen una mente mucho más abierta a comparación de las generaciones pasadas. Y con este concepto de lenguaje inclusivo nos están dando una realidad más real, por así decirlo, siendo equitativa y representativa para todos. También quisiera agregar a esta conclusión el pensamiento de Gorgias, quien nos dice que el propio sujeto crea su realidad y su propio lenguaje, algo que sí se puede comprobar, y esto es gracias a los modismos, ya que estas son palabras creadas a partir de una sociedad. Por ejemplo, un ejemplo rápido sería quesadillas aquí en México, aguacate, etc. Y estas obviamente no todas las personas que hablen español las van a poder identificar. Y de aquí surge tal vez varios debates muy interesantes, y uno de ellos que me gusta es el del doblaje en Latinoamérica, ya que como se sabe, se hace en México y la gran mayoría de las partes se usan modismos que en otras partes de Latinoamérica, cuando una película se comercializa, no es posible entender. Entonces, esto genera increíbles discusiones en foros de internet y una gran cantidad de falacias. Bueno, pero creo que me estoy saliendo del tema, así que ya para concluir diría que el lenguaje es un tema bastante amplio e interesante que tal vez no podríamos abarcar su completa totalidad en este podcast. Entonces, solamente nos quedaría seguir investigando y poder en un futuro hacer un podcast mucho más completo. Hemos concluido el programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados por compartir sus argumentos en el programa. Nos vemos en la siguiente emisión de su programa favorito, El Plato del Platón.